La ciudad está tranquila, demasiado tranquila. Los mercados aún se llenan de voces. Los sacerdotes ofrecen incienso. Los líderes caminan entre la multitud con túnicas resplandecientes. Y los profetas profetizan paz. Pero hay un temblor en el cielo. Un fuego que se acumula detrás de las nubes. Una espada invisible que ya se levanta sobre la nación. Y en medio del bullicio, una voz. Una sola voz se alza. No es una voz deseada. No es una voz bienvenida. Pero es la única que viene de parte de Dios. Su nombre es Jeremías. Y su mensaje no habla de paz, sino de juicio. El reino en la cuerda floja. Judá está al borde del colapso. Las murallas de Jerusalén aún están en pie. Pero los pilares espirituales del pueblo están podridos. Lo que alguna vez fue una nación santa, ahora está contaminada. Altares a dioses ajenos se levantan en los rincones del templo. El clamor de la injusticia se escucha en las calles. Los pobres son oprimidos, los huérfanos olvidados. Las viudas son robadas, y la sangre inocente se derrama sin remordimiento. Y sin embargo, los profetas. Los profetas. Ellos dicen: no viene mal sobre esta ciudad. Jehová nos guardará. El templo del Señor está aquí, nada nos tocará. Jeremías escucha. Y su alma tiembla. El corazón roto del profeta. Él no es un rebelde. No es un agitador. No es alguien buscando fama. Jeremías es un joven que fue arrancado de sus sueños. Para cargar con un mensaje que lo quebraría por dentro. Dios le habló, y su voz fue como fuego en sus huesos. Le dijo: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca, para arrancar y destruir, para edificar y plantar. Pero ¿quién quiere escuchar a alguien que arranca? ¿Quién quiere sentarse a oír a un hombre que habla de destrucción? Jeremías camina por las calles, mira a su pueblo. Mira a su templo, mira a sus sacerdotes. Y llora. Sí, llora. No porque odia a su nación, sino porque la ama tanto, que no puede callar la verdad. Los profetas de la mentira. Entonces aparecen ellos. Los otros profetas. Los populares. Los sonrientes. Los que llenan plazas. Los que tienen el oído del rey y el aplauso del pueblo. Y dicen: Dios me dijo que todo estará bien. Judá será prosperada. No vendrá espada ni hambre. Jeremías responde, con la voz quebrada por el dolor. Sanaron la herida de mi pueblo con liviandad. Diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. Los falsos profetas no negaban a Dios. No. Usaban su nombre. Proclamaban su respaldo. Profetizaban en su nombre. Pero Dios no los había enviado. Y esto no era solo una diferencia de opinión. Era una batalla espiritual por el alma de una nación. Una guerra entre la verdad y la mentira. Entre el cielo y la manipulación. El pueblo ama las palabras dulces. Jeremías predicaba la verdad. Pero la verdad duele. La verdad incomoda. La verdad exige cambio. Los otros ofrecían una mentira disfrazada de esperanza. Y la gente eligió creer la mentira. Porque es más fácil dormir tranquilo con una palabra falsa que despertar con una verdad que exige arrepentimiento. El pueblo no solo ignoró a Jeremías. Lo rechazó. Lo atacó. Lo llamó traidor. Lo vio como amenaza a la unidad nacional. Como enemigo del templo. Como profeta del desastre. Pero Jeremías no se detenía. No podía. El fuego de Dios estaba en sus huesos. Y aunque su corazón sangrara, él decía: si no hablo, mi corazón se enciende dentro de mí. Y me quemo por dentro hasta que hablo. Jeremías 29. Una nación al borde del abismo, y nadie lo ve. Mientras los falsos profetas organizaban festivales. Jeremías caminaba por las calles llorando. Mientras otros predicaban bendición. Él clamaba por juicio. No porque deseara destrucción, sino porque la veía venir,
y quería que el pueblo se volviera a Dios. Pero el pueblo, embriagado por las palabras suaves, no tenía oídos para escuchar. ¿Y no es esto lo que también ocurre hoy? Palabras de consuelo sin corrección. Promesas de éxito sin arrepentimiento. Bendición sin obediencia. Mensajes motivacionales disfrazados de profecía. Jeremías sigue hablando, pero pocos escuchan. La Biblia no está muerta. Y la voz de Jeremías sigue viva. Hoy, en medio del ruido espiritual, hay voces que se alzan como él. No son las más famosas. No tienen las plataformas más grandes. Pero hablan lo que Dios dice. Y aún hoy, la batalla no es entre el bien y el mal evidentes, sino entre la verdad impopular y la mentira popular. Jerusalén ardía por dentro. Aunque los falsos profetas decían todo está bien. Hoy también. Las ciudades arden en pecado, injusticia y confusión. Y aún hay quienes se atreven a decir, todo está bien. Pero la voz de Jeremías se alza. Como una trompeta en medio del engaño. Como un lamento en medio del ruido. No te engañes. No todos los que dicen Dios me habló hablan de parte de Dios. No todo mensaje que suena dulce viene del cielo. Y no todo silencio es paz. A veces, el silencio es la antesala del juicio. ¿Estás escuchando la voz de Jeremías o la de los falsos profetas? Porque esta batalla no terminó en Jerusalén. Sigue librándose en nuestros días. En nuestros púlpitos. En nuestros corazones. Jeremías versus Ananías, la confrontación final. La tensión en Jerusalén se podía palpar en el aire. Las murallas aún no caían. El templo aún brillaba bajo el sol. Pero en lo invisible, una batalla ardía con fuerza devastadora. No era contra Babilonia. No era contra Egipto. Era una guerra de palabras. Una guerra de mensajes. Una guerra entre dos voces. Una verdadera. Y una falsa. Y en el centro de esa tormenta, dos hombres se encuentran cara a cara. Uno, Jeremías, el profeta del llanto, la advertencia y la humillación. El otro, Ananías, el profeta de la esperanza fingida, el optimismo falso y la popularidad. El año cuarto de Sedequías, el falso amanecer. Era el año cuarto del reinado de Sedequías, rey de Judá. Las naciones temblaban ante el avance de Nabucodonosor. Los utensilios del templo habían sido llevados a Babilonia. La amenaza del exilio era real. Pero el pueblo aún se negaba a ver. Y entonces, en el mismo templo, delante de los sacerdotes y todo el pueblo, Ananías se alza con fuerza. Con voz firme y rostro resplandeciente, proclama: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, devolveré a este lugar todos los utensilios del templo. Y a Jeconías hijo de Joacim, lo haré volver. Jeremías 28 versículos 2 a 4. La gente lo aplaude. Los sacerdotes asienten. El pueblo se llena de emoción. Dios no permitirá que seamos humillados, dicen. Y Judá prevalecerá. Pero entre la multitud, una figura encorvada, con ropas gastadas y yugo de madera sobre su cuello, mira en silencio. Es Jeremías. Y ha venido con otra palabra. El yugo de la verdad. Jeremías se levanta. No con gritos, sino con un temblor que nace del alma. Y responde: Amén. Así lo haga Jehová. Pero escucha ahora esta palabra. Los profetas que vinieron antes de ti y de mí profetizaron guerra, aflicción y pestilencia. Si un profeta profetiza paz, se sabrá que Dios lo ha enviado, cuando se cumpla. Jeremías 28 versículos 6 al 9. Es la voz del juicio contra el engaño. La voz de quien sabe que la verdad no siempre brilla, pero nunca falla. El pueblo guarda silencio. La tensión sube. Y entonces ocurre la ruptura del símbolo. Ananías, con rabia oculta detrás de una sonrisa arrogante, se lanza contra Jeremías.
toma el yugo de madera sobre su cuello y lo quiebra en pedazos. Y dice: así quebraré el yugo del rey de Babilonia en 2 años. Jeremías 28 versículos del 10 y 11. La multitud estalla en emoción. Es el símbolo perfecto. Una victoria visual. Una escena pública de triunfo. Y Jeremías se va. Sí, se retira. No responde. No pelea. Porque sabe que la verdad no necesita espectáculo. Sabe que el tiempo será su testigo. Y que Dios aún no ha terminado de hablar. La palabra final. Días después, la palabra de Jehová vino de nuevo a Jeremías. Ya no fue en el templo, ni ante el pueblo. Fue en lo secreto, en lo íntimo. Y le dijo: ve y dile a Ananías: quebraste yugos de madera, pero haré yugos de hierro. Porque yo he puesto yugo de hierro sobre el cuello de las naciones. Y servirán a Nabucodonosor. Jeremías 28 versículos 13 y 14. Y luego vino la sentencia: este año morirás, porque hablaste rebelión contra Jehová. Jeremías 28 versículo 16. Y así fue. 2 meses después, Ananías cayó muerto. La voz del engaño fue silenciada. La verdad, aunque despreciada, prevaleció. Verdad versus popularidad. La confrontación entre Jeremías y Ananías es más que un episodio antiguo. Es una advertencia eterna. No todos los mensajes dulces vienen del cielo. No todo lo que suena a Dios viene de Dios. A veces, el mensaje más doloroso es el más verdadero. Jeremías hablaba juicio, porque veía el pecado. Ananías hablaba restauración, porque quería aceptación. Jeremías era rechazado. Ananías, celebrado. Pero uno hablaba desde la presencia de Dios. El otro hablaba desde su imaginación. Y hoy, ¿quién es Ananías? La batalla sigue. Hoy también se alzan voces que dicen: no hay juicio. Dios no castiga. Todo irá bien aunque el mundo se hunda en oscuridad. Y muchos las aplauden. Porque necesitamos esperanza. Pero no cualquier esperanza. No una esperanza falsa que ignora la santidad. No una paz que silencia la justicia. La confrontación entre Jeremías y Ananías es una radiografía del conflicto espiritual que arde en nuestros días. ¿Elegiremos al profeta de los halagos? ¿O al profeta del llanto, que nos llama al arrepentimiento? En la historia de la humanidad, las palabras más peligrosas no siempre son las más ofensivas, sino las más suaves. Palabras que calman conciencias dormidas. Palabras que tapan heridas sin sanar el corazón. Palabras que nos hacen sentir bien, mientras el juicio de Dios se acerca. Jeremías no era un enemigo de su pueblo. Era su última advertencia. Su último grito antes del abismo. Ananías no parecía enemigo, pero fue el eco que los empujó hacia la ruina. Hoy, tú y yo también debemos elegir. ¿A qué voz escuchamos? ¿A qué palabra obedecemos? ¿La del hombre que nos dice lo que queremos oír? ¿O la del profeta que nos confronta con la verdad que puede salvarnos? El lamento de Jeremías, cuando la verdad duele más que la persecución. Hay una soledad que no se puede explicar. No es la del abandono físico. No es la del exilio geográfico. Es la soledad de quien ve lo que otros no quieren ver. De quien escucha lo que otros han dejado de oír. Es la soledad del profeta verdadero. En este capítulo no hay confrontación pública. No hay gritos en el templo. No hay aplausos ni rupturas de yugos. Solo queda el eco del alma rota. Del hombre que cargó el mensaje de Dios. Y fue odiado por ello. Jeremías no solo habló juicio. También lo lloró. La carga invisible. Jeremías no era un espectador imparcial. No era un mensajero frío que lanzaba palabras y seguía su camino. Él sentía el dolor que anunciaba. Vivía el juicio antes de que llegara. Sufría por un pueblo que no lo quería oír. Oh Jehová,
me sedujiste, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Jeremías 27. Estas no son palabras de arrogancia. Son el gemido de un corazón desgarrado. Jeremías no pidió ser profeta. No pidió ver la ruina. No pidió hablar fuego. Pero no pudo resistirse a la voz de Dios. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hubo en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías 29. Ser profeta no fue un privilegio. Fue una carga. Una cruz. Un fuego que lo consumía por dentro. Aunque por fuera le llovieran insultos, burlas y cadenas. La cárcel del justo. La persecución de Jeremías no vino de los paganos. Vino de su propio pueblo. Vino de los líderes religiosos. Vino de los reyes. El sacerdote Pasur, hijo del oficial del templo, lo golpeó y lo encarceló en el cepo. Una estructura de madera que torcía el cuerpo y generaba dolor. Y al día siguiente, cuando Pasur lo sacó del cepo, Jeremías le dijo: Jehová te ha llamado no Pasur, sino Magor Misabib, terror por todas partes. Jeremías 23. Un hombre recién liberado del dolor. Humillado públicamente. Aún con el cuerpo adolorido. Y en lugar de retractarse, profetiza juicio con más claridad que nunca. Eso no lo hace alguien terco. Eso lo hace alguien consumido por una verdad innegociable. Profeta del rechazo. Jeremías fue insultado por los ancianos. Ridiculizado por los jóvenes. Abandonado por sus amigos. Incluso su familia lo traicionó. Mis hermanos me fueron como extraños. Y mis parientes se apartaron. Jeremías 12:6. El dolor era total. No solo espiritual, sino emocional. No solo público, sino íntimo. Y aún así, no dejó de hablar. Porque entendió que la fidelidad no depende del aplauso. Que el llamado no depende del éxito. Y que el profeta no busca aprobación, sino obediencia. ¿Dónde está Dios cuando el justo sufre? Hay un momento en que Jeremías, después de años de rechazos, burlas, ataques y cárcel, alza su voz y se rompe. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Jeremías 20:14. No es una blasfemia. Es un grito humano. El grito de quien ha sido fiel. Y solo ha recibido rechazo. ¿Dónde está Dios cuando el justo sufre? ¿Dónde está el respaldo cuando obedecer duele más que callar? Dios estaba ahí. Pero en silencio. Porque a veces, el mayor acto de fe no es profetizar con poder, sino resistir en el dolor. Permanecer cuando todo dentro de ti quiere huir. Seguir cuando el alma te suplica rendirte. El dolor de saber lo que viene. Jeremías no lloraba por sí mismo. Lloraba por su pueblo. Lloraba porque sabía lo que venía. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas. Y mis ojos fuente de lágrimas. Para que llore día y noche. Los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9:1. Él veía el exilio. Antes de que llegara. Veía los templos en ruinas. Cuando aún estaban llenos de incienso. Veía las calles vacías. Cuando aún había festivales y cantos. La visión que Dios le dio no fue una recompensa. Fue una carga. Una herida abierta. Una angustia constante. Estoy quebrantado por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estoy entenebrecido, horror me ha arrebatado. Jeremías 8:21. El silencio del cielo. Una de las escenas más dramáticas del ministerio de Jeremías. Fue cuando Dios le dijo que no orara más por el pueblo. Tú, pues, no ores por este pueblo. Ni levantes por ellos clamor ni oración. Porque no te oiré. Jeremías 7:16. El intercesor es silenciado. El puente entre Dios y el pueblo es cortado. El juicio está decidido. ¿Puedes imaginar el dolor de Jeremías?
no solo debe ver la caída venir, sino que se le prohíbe intentar detenerla. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es sentencia. El profeta y la copa amarga. Jeremías fue obligado a tomar una copa simbólica. Dios le dijo: toma de mi mano esta copa del vino del furor, y harás que beban de ella todas las naciones. Jeremías 25 versículo 15. Era una copa de juicio. Una copa amarga. Una copa que anticipaba destrucción. Jeremías no bebió literalmente, pero en espíritu, la bebió entera. La copa del rechazo. La copa de la soledad. La copa de hablar y no ser oído. La copa de vivir rodeado de idolatría. Mientras él solo quería ver a Dios honrado. ¿Qué dice Jeremías hoy? El lamento de Jeremías no es solo histórico. Es profético. Para nosotros también. En un mundo donde los falsos mensajes abundan. Donde se predica paz sin justicia. Prosperidad sin arrepentimiento. Y salvación sin cruz. Dios aún levanta voces como Jeremías. Voces que no se ajustan a lo cómodo. Voces que no encajan en lo popular. Voces que lloran en secreto, pero obedecen en público. Y esas voces, como Jeremías, son muchas veces ignoradas, burladas y perseguidas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser como Jeremías? ¿Estás dispuesto a hablar cuando todos callan? ¿A llorar por el pecado, mientras otros celebran? ¿A llevar el yugo del mensaje de Dios, aunque te cueste todo? Jeremías nos recuerda que la fidelidad duele. Pero también nos recuerda que Dios nunca olvida al fiel. Aunque todos lo abandonaron. Aunque fue arrojado a una cisterna. Aunque fue tratado como traidor. Dios estaba con él. Y al final, cuando Jerusalén fue destruida, cuando el templo fue quemado, cuando los falsos profetas fueron silenciados, Jeremías quedó en pie. Vivo. Con la palabra aún en su boca. Porque el profeta que llora con Dios es el único que puede guiar al pueblo después del juicio. La batalla espiritual no solo se libra con palabras. Se libra con lágrimas. Se libra en la soledad del alma fiel. En el fuego que quema por dentro. En la fidelidad silenciosa que no busca recompensas. Jeremías lloró por Judá. Antes de que Judá llorara por sí misma. Ese es el corazón de un verdadero profeta. Y quizás hoy, Dios está buscando Jeremías modernos. No para ser populares, sino para ser fieles. La carta desde el exilio, ¿qué dice Dios a los cautivos? Hay momentos en los que parece que todo terminó. Cuando las paredes han caído. Cuando los templos han sido profanados. Cuando las familias han sido arrancadas de su tierra. Cuando el humo del juicio aún se eleva. Y todo parece silencio. Y es entonces cuando Dios escribe una carta. Sí. Una carta desde Jerusalén destruida. Hacia Babilonia, tierra de confusión, dolor y derrota. Una carta escrita por un profeta que no fue escuchado. Pero que aún no ha dejado de hablar. La profecía que viajó con los cautivos. Judá ha caído. La ciudad de David ha sido invadida. Las promesas parecen rotas. El pueblo está en Babilonia. Esclavizado, exiliado, confundido. Y justo ahí, cuando el alma está más quebrantada, Dios responde con un mensaje. No con una espada. No con un ejército. Con una carta. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén. A los ancianos que habían sido llevados cautivos. Jeremías 29 capítulo 1. El juicio ha pasado. El castigo ya no es una advertencia, es una realidad. Pero aquí vemos el corazón de Dios. Aunque disciplina, no abandona. Aunque permite el exilio, no olvida a sus hijos. Aunque ha roto el orgullo de Judá, no ha roto su pacto. La esperanza escrita en tinta y lágrimas. La carta no es una condena. Es un susurro de esperanza.
Un mensaje que ningún falso profeta podría imitar. Porque ellos prometieron regreso rápido. Dijeron, esto no durará, Dios nos sacará pronto. Prometieron liberación sin arrepentimiento. Pero Jeremías escribe lo contrario. Y por eso, otra vez, fue odiado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. A todos los que fueron llevados cautivos. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Jeremías 29 versículo 4 y 5. No es el mensaje que esperaban. Es el mensaje que necesitaban. No volverán pronto. Estarán en Babilonia por mucho tiempo. Pero no están sin propósito. No están sin dirección. Dios les dice, planten, edifiquen, vivan. En otras palabras, no esperen el pasado. Construyan en el presente. Porque aún aquí, en tierra extraña, yo sigo siendo su Dios. Una fe que florece en tierra de exilio. Muchos de los cautivos pensaban que su fe había terminado. ¿Dónde adorar sin templo? ¿Dónde ofrecer sacrificios lejos del altar? ¿Dónde buscar a Dios cuando todo lo que conocían fue desmantelado? Pero la carta de Jeremías les da una nueva visión. Multiplicaos allí, y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Jeremías 29 versículos 6 y 7. ¿Qué declaración? Buscar la paz de Babilonia. La ciudad que destruyó Jerusalén. La ciudad enemiga. Pero este es el misterio del reino. Dios puede usar incluso Babilonia como campo de formación. Los falsos profetas dijeron, Dios no permitiría esto. Jeremías dice, Dios permitió esto. Y también habitará con ustedes allí. La batalla por el alma en el exilio. En Babilonia no solo se peleaba por la libertad. Se peleaba por la verdad. Y allí surgieron otros profetas falsos. Mentían en nombre de Jehová. Prometían un regreso rápido. Alentaban rebelión. Y confundían al pueblo. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, dice Jehová. Jeremías 29 versículo 8 a 9. Es la misma batalla, ahora en otra tierra. La batalla por la voz verdadera de Dios. Y Jeremías, desde lejos, siguiendo fiel a su encargo, confronta incluso desde la distancia. Porque el exilio físico no puede exiliar la verdad. Un futuro y una esperanza. Y entonces, en medio de esa carta, en medio del dolor y del juicio, surge una promesa. Una frase que ha cruzado siglos. Una línea escrita con fuego y ternura. Una voz celestial que aún hoy susurra a los corazones rotos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Esta no es una promesa vacía. No es un cliché espiritual. Es Dios hablándole a un pueblo devastado. A un pueblo culpable. Pero amado. Es Dios diciendo. No he terminado con ustedes. No me he rendido con ustedes. Sigo escribiendo la historia. Y sí, les dolerá. Pero tendrán un futuro. Y aún hay esperanza. Cuando me busquen de todo corazón. Dios no solo promete restauración externa. Él quiere primero restaurar el corazón. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29 horas y 13 minutos. El exilio no es solo castigo. Es una oportunidad para redefinir la relación. No más ritual sin alma. No más sacrificio sin obediencia. Dios quiere ser hallado. Pero no por quienes lo usan como amuleto, sino por quienes lo desean como todo. Jeremías lo sabía. Por eso escribió esa carta. No para que lloraran por Jerusalén, sino para que volvieran a buscar a Dios. El profeta que escribe a los caídos. Hay algo profundamente conmovedor en esta escena. Jeremías, el profeta que nunca fue creído.
Ahora es la única voz que les queda. Los falsos profetas fueron callados. Los líderes religiosos fueron exiliados. Los templos fueron quemados. Y solo queda una carta. Una voz que todavía habla desde la ruina. Para encender esperanza. Jeremías no está diciendo, se los dije. No hay venganza en sus palabras. Solo compasión. Solo verdad. Solo un Dios que aún quiere ser encontrado. ¿Qué nos dice hoy esta carta? Vivimos tiempos de exilio moderno. Muchos han sido arrancados de su propósito. Han perdido la dirección. Han visto derrumbarse sus planes, sus templos, sus seguridades. Y en medio de esa confusión, Dios sigue escribiendo cartas. Cartas que no llegan por correo, sino por el Espíritu. Cartas que susurran. Aún tengo pensamientos de bien para ti. Aún puedes buscarme. Aún puedes encontrarme. Aún hay un futuro. Dios también habita en Babilonia. La carta de Jeremías es radical. Afirma algo que cambiará la teología de todo Israel. Dios no está limitado al templo. No está confinado a Jerusalén. Dios puede hablar. Incluso desde el exilio. Esta fue una revolución espiritual. El pueblo comenzó a reunirse sin templo. A orar sin altar. A escuchar la palabra sin sacrificios. El exilio sembró lo que siglos después sería la sinagoga. La palabra se volvió más central que el rito. La comunión con Dios más íntima que el sistema. Y Jeremías fue la voz que abrió ese camino. Porque cuando todo parece perdido, Dios no envía solo juicio. Envía también cartas. Jeremías, el profeta despreciado. Es ahora la única voz que consuela. Porque la verdad, aunque duela al principio, es la única que puede sostenerte después de la caída. La carta a los cautivos sigue hablándonos hoy. Diciéndonos: sí, fallaste. Sí, fuiste quebrado. Pero si me buscas, te levantaré. Y aún tengo planes de paz para ti. Porque la batalla espiritual más profunda no es entre Jerusalén y Babilonia. Es entre la mentira que adormece y la verdad que transforma. Y Jeremías eligió la verdad. Aunque lo dejara solo. Aunque lo dejara herido. Porque sabía que el exilio no era el fin, sino el lugar donde Dios volvería a hablar. El falso retorno cuando el pueblo no aprende la lección. La historia de Jeremías no es solo una historia de profecías ignoradas, de llanto y de ruina. Es también la historia de un pueblo que, incluso después del juicio, se niega a aprender. El cautiverio en Babilonia no fue suficiente para quebrantar el orgullo de todos. Porque aún en medio del exilio, algunos seguían fabricando su propia versión de Dios. El falso retorno es ese momento histórico y espiritual donde el pueblo cree estar volviendo a la voluntad de Dios, pero en realidad solo está repitiendo los mismos errores, disfrazados de obediencia. Y Jeremías lo vio. Lo lloró. Lo advirtió una vez más. La fuga a Egipto, el miedo disfrazado de devoción. Judá ya no era reino. Jerusalén estaba desolada. El remanente que quedó tras la invasión vivía entre los escombros, intentando reconstruir sus vidas. Sin templo. Sin reyes. Solo con el eco de una historia sagrada rota. Fue en ese contexto que surgieron nuevas voces, nuevos temores, y la misma vieja desobediencia. Líderes como Joanán y otros jefes del remanente se acercaron a Jeremías. Parecían humildes. Parecían arrepentidos. Le dijeron: ruega ahora por nosotros a Jehová tu Dios, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Jeremías 42, 2-3. Parecía una oración sincera. Una petición piadosa. Pero el corazón estaba contaminado. La decisión ya estaba tomada. Querían ir a Egipto. Solo querían que Dios bendijera su plan, no que les revelara el suyo. La respuesta de Dios: no vayáis a Egipto. Jeremías ora. Espera 10 días. Luego regresa con una respuesta clara, directa y misericordiosa. No vayáis a Egipto para morar allí,
sabed ciertamente que hoy os lo he advertido. Jeremías 42 versículo 19. Dios promete protegerlos si permanecen en la tierra. Les garantiza restauración. Les da seguridad. Pero también les advierte, si descienden a Egipto, morirán por la espada, el hambre y la pestilencia. No habrá escape. No habrá refugio. Y sin embargo, rechazaron la palabra. Acusaron a Jeremías de mentiroso. Lo llamaron manipulador. Dijeron que Baruc lo había influenciado. Y desobedecieron. Marcharon a Egipto, llevando consigo a Jeremías por la fuerza. Egipto, el espejismo del refugio. Egipto siempre fue símbolo de opresión pasada, pero también de refugio tentador. Cuando todo falla, el pueblo tiende a volver al sistema que lo esclavizó. Es el ciclo del alma humana, salir de la esclavitud, recibir libertad, y luego, cuando la libertad exige fe, mirar atrás y desear las cadenas conocidas. En Egipto, Jeremías vuelve a profetizar. Esta vez en Tafnes, una ciudad egipcia. Y otra vez, Dios habla con claridad. Así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido. Jeremías 43 versículo 10. Ni Egipto lo salvará. Babilonia también llegará allá. El juicio lo seguirá hasta donde huyan. Porque no se puede escapar de Dios. No se puede refugiar uno en la rebeldía esperando paz. El corazón endurecido, seguiremos adorando a la Reina del Cielo. En una de las escenas más dolorosas de todo el libro, las mujeres del remanente responden a Jeremías con desafío. En efecto, haremos ciertamente todo lo que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, y derramarle libaciones. Jeremías 44 versículo 17. La idolatría no solo seguía viva, ahora era descarada. Habían cruzado la línea. No se trataba de confusión. Se trataba de rebeldía intencional. Jeremías les recuerda que fue precisamente esa idolatría la que trajo destrucción sobre Jerusalén. Les advierte. Les suplica. Pero ellos eligen la mentira. Prefieren una religión falsa con rituales bonitos, a una relación verdadera que exige corazón rendido. El profeta entre esclavos voluntarios. Jeremías termina sus días en Egipto. No por voluntad. No por misión. Sino como prisionero del mismo pueblo que decía seguir a Dios. No hay evidencia de que haya vuelto a Jerusalén. No hay registro de su muerte. Solo queda el eco de sus palabras y el testimonio de su fidelidad. Porque Jeremías no fue medido por el éxito, sino por la obediencia. No por los frutos visibles, sino por la constancia invisible. Fue rechazado por su pueblo. Golpeado. Ignorado. Pero nunca dejó de hablar. Nunca dejó de orar. Nunca dejó de obedecer. La lección que aún podemos aprender. El falso retorno no es exclusivo del pueblo de Judá. Aún hoy, muchos buscan refugio en sistemas rotos, en seguridades humanas, en pactos con Egipto modernos. Muchos dicen, muéstranos el camino, pero ya decidieron por dónde quieren andar. Y Dios sigue hablando. Sigue diciendo, no vayáis a Egipto. Pero su voz es ignorada por corazones que solo quieren validación, no dirección. Jeremías sigue siendo el profeta de las lágrimas. Pero también de la verdad. La verdad que incomoda. La verdad que confronta. La verdad que salva, si es escuchada. Porque no basta con llorar por Jerusalén. Hay que aprender del exilio. Hay que rendir el corazón. Hay que escuchar, incluso cuando la verdad nos duele. Solo entonces, el retorno dejará de ser falso. Y se volverá redención. El legado de Jeremías, el profeta que no pudieron callar. Jeremías no terminó su vida como héroe. No vivió para ver la restauración. No recibió el aplauso de su generación. Pero su voz atravesó los siglos. Su legado no fue construido sobre templos o reinos, sino sobre palabras que sobrevivieron el fuego del juicio y la indiferencia de los hombres. Porque Jeremías fue un profeta que no pudieron callar. Ni la cárcel. Ni el rechazo.
ni el olvido. Y hoy, miles de años después, su eco aún resuena en cada conciencia que se resiste a la mentira. En cada alma que se atreve a llorar por el estado espiritual de su tiempo. En cada corazón que busca fidelidad por encima de la aceptación. El poder de una vida sin concesiones. La historia de Jeremías es, en muchos sentidos, un fracaso a los ojos del mundo. No logró cambiar el rumbo de su nación. No evitó el exilio. No fue celebrado como Isaías ni honrado como Moisés. Fue el profeta incómodo. El marginado. El llorón. El que traía malas noticias. Pero Dios mide diferente. Porque para el cielo, Jeremías fue un gigante. No por lo que logró, sino por lo que soportó. No por sus resultados, sino por su resistencia. Su vida fue un altar encendido que ardía día tras día, aún en medio del rechazo. ¿Y acaso no es ese el verdadero éxito espiritual? ¿Mantenerse fiel cuando nadie escucha? ¿Seguir predicando cuando todos se burlan? ¿Llorar por un pueblo que solo responde con desprecio? El mensaje que llegó más allá del exilio. Aunque Judá cayó. Aunque Jerusalén ardió. Aunque el templo fue destruido, las palabras de Jeremías quedaron escritas. Copiadas. Preservadas. Llevadas en rollos y corazones. No fueron los muros lo que sobrevivió, sino la verdad. El mensaje de Jeremías viajó con los exiliados. Algunos, finalmente, entendieron. Otros, en generaciones futuras, mirarían hacia atrás y dirían, el profeta tenía razón. Dios nos habló, y no escuchamos. Y es que a veces el fruto del profeta no se ve en su tiempo. A veces, el legado es una semilla plantada en tierra seca, que brotará mucho después. A veces, lo que hoy parece ignorado, mañana será fundamento. Jeremías y Jesús, dos profetas, una cruz invisible. No es coincidencia que algunos, en tiempos de Jesús, pensaran que él era Jeremías resucitado. Ambos lloraron por Jerusalén. Ambos fueron rechazados por su pueblo. Ambos confrontaron la hipocresía religiosa. Ambos amaron profundamente a los que los despreciaron. Jesús, al igual que Jeremías, fue un profeta solitario. Caminó entre multitudes, pero cargó dolores que nadie comprendía. Y cuando lloró por la ciudad santa, fue el mismo lamento, oh Jerusalén, Jerusalén. Jeremías preparó el camino, no solo para el juicio, sino para la comprensión del corazón roto de Dios. Su vida nos reveló que el amor verdadero no siempre es correspondido, que la fidelidad puede ser un camino de lágrimas, y que la redención a veces comienza con el dolor. El símbolo viviente del nuevo pacto. En medio de tantos juicios, Jeremías también fue el portador de una esperanza revolucionaria. Fue el primero en anunciar un nuevo pacto. No uno basado en tablas de piedra, sino en corazones transformados. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31 versículo 33. Estas palabras fueron eco del Evangelio siglos antes de que naciera Jesús. Anunciaban que el verdadero cambio vendría de adentro. Que la restauración no se lograría con ejércitos ni rituales, sino con un nuevo corazón. Jeremías, el profeta incomprendido, terminó siendo el heraldo de la gracia. El precursor de una relación directa con Dios. El que vio más allá de las ruinas y vislumbró redención. El testigo silencioso que habla hoy. Jeremías ya no camina entre nosotros. Pero su historia sigue viva. Es un espejo para todo aquel que se siente solo en su fe. Una inspiración para quien habla verdad en tiempos de mentira. Un consuelo para los que lloran por su generación. Su vida nos recuerda que el propósito no siempre luce como éxito. Que la fidelidad puede parecer derrota. Que a veces, lo más grande que podemos hacer, es permanecer de pie, mientras todo cae. Y que hay voces que, aunque el mundo intente silenciar, jamás dejarán de hablar. Voces como la de Jeremías. Porque cuando el mensaje viene de Dios, ningún calabozo puede apagarlo. Ninguna burla puede detenerlo. Ningún exilio puede enterrarlo. Jeremías fue una de esas voces. Y tú, que lo escuchas hoy, también puedes serlo. Porque no envié yo a aquellos profetas, dice Jehová,
Pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino. Jeremías 23, 21-22. El eco de Jeremías no ha cesado. No quedó enterrado en los escombros de Jerusalén. No se apagó en los calabozos donde lo arrojaron. Su clamor sigue vivo. Porque cada generación necesita un Jeremías. Un alma que no se vende. Una boca que no se calla. Un corazón que llora mientras el pueblo celebra su propia ruina. Hoy, no hay templo, pero hay apariencias. No hay Babilonia, pero hay sistemas que esclavizan el alma. No hay Ananías, pero abundan voces dulces que adormecen al espíritu. Y la pregunta ya no es, ¿qué dijo Jeremías? Sino, ¿quién eres tú en esta historia? ¿Eres el que calla por miedo? ¿El que prefiere el aplauso a la verdad? ¿El que adorna su mensaje para no incomodar? ¿O eres el que se atreve a llorar, mientras todos ríen? Porque seguir a Dios en tiempos de mentira es abrazar la soledad. Es cargar la cruz invisible. Es predicar cuando nadie quiere oír. Pero también es sembrar donde nadie quiere sembrar. Es hablar cuando el cielo te susurra, habla. Es arder por dentro mientras el mundo se enfría. Jeremías no tuvo éxito humano. Pero fue un amigo íntimo del cielo. No cambió al pueblo. Pero su voz fue más fuerte que el fuego. Y ahora te toca a ti. ¿Vas a repetir el error de Judá? ¿Vas a seguir profecías dulces que acarician el ego pero matan el alma? ¿O vas a escuchar la voz incómoda que te llama al arrepentimiento, al quebranto, a la verdad? Dios aún habla. No con espectáculo, sino en el susurro. No con multitudes, sino en la intimidad del corazón rendido. Hoy, más que nunca, el mundo necesita voces fieles. No populares. No virales. No perfectas. Fieles. Voces que lloren en lo secreto. Que amen sin condición. Que ardan en fidelidad. Como Jeremías. ¿Y tú? ¿Vas a hablar? ¿O te vas a callar? He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1, 8-9.